Señores congresistas. Gracias, señora presidenta. La verdad es que la exposición formulada por el ministro de Justicia en representación del gabinete me deja un poco perplejo. Y por varias razones. La primera de ellas es porque no sé si ha venido a sustentar el proyecto del Ejecutivo o el proyecto del congresista Velázquez Quezquén. Porque el congresista Velázquez Quezquén el 22 de septiembre del 2008 presentó exactamente en los mismísimos términos y con la misma fundamentación un proyecto de ley semejante, ¿verdad?, que está en la Comisión de Constitución y que la Comisión de Constitución, presidida por el partido de gobierno, no le dio trámite ni curso. Ahora parece que Velázquez Quezquén, sintiéndose un poco desairado por el Congreso y la Comisión de Constitución, aprovecha su condición de presidente del Consejo de Ministros para valerse del artículo 105 de la Constitución y en consecuencia exigir prioridad en el debate de su proyecto, que nuevamente vuelve a presentar, ya no firmándolo como congresista, sino firmándolo como presidente del Consejo de Ministros. Pero en fin, señora presidenta, lo cierto es que ambos proyectos son exactamente lo mismo. Uno es un calco del otro, inclusive en la fundamentación o exposición de motivos. Cierto es que el proyecto del Ejecutivo amplía un poco más, pero si usted coteja ambos proyectos, verá que uno es copia del otro. Y ambos incurren, por ejemplo, en errores semejantes. Incurren en errores semejantes que me sorprende que el actual Consejo de Ministros, integrado por varios parlamentarios del régimen, puedan haber incurrido. Se plantea, por ejemplo, señora presidenta, modificar el artículo 90 de la Constitución, que en su parte inicial consigna el número de representantes al Congreso. Y en el texto que nos propone el Ejecutivo, nos plantea que el Congreso estará integrado o conformado por 120 miembros. Cuando ya el Pleno del Congreso ha aprobado en primera votación variar el número a 130 miembros a los efectos de dar cabida a una representación de las provincias de Lima. En consecuencia, hasta en eso han omitido actualizar un proyecto respecto de algo que hace 2 meses, con el voto de los señores que hoy sustentan el proyecto, esta materia fue aprobada, esta modificación. Pero de la sustentación que hace el ministro de Justicia, señora presidenta, percibo claramente que confunden lo que es renovación con revocación. Porque lo que viene aquí a sustentar el señor ministro de Justicia es que esto va a permitir refrescar el Parlamento sobre la base de que se sanciona a los parlamentarios que no han actuado adecuadamente o a las colectividades políticas que no han cumplido. Y eso evidentemente es una revocatoria. Acá no va a haber una revocatoria, sino simplemente plazos que se cumplen en diferentes oportunidades y en consecuencia se renueva el 50% del Parlamento. Y el 50% que se renueva no es en base a quienes han cumplido o no han cumplido, quienes merecen ser sancionados porque han tenido algún tipo de inconducta y quienes no. Y podría ser que dentro de los 60 que pasan a ser renovados hayan excelentes parlamentarios que merecieran continuar, pero que de repente, bueno, la elección determina lo contrario. Se dice, señora presidenta, que este proyecto responde a lo que es la constitución histórica del país y de la propia fundamentación del ministro de Justicia, queda evidente que corresponde a lo que fue la historia constitucional del siglo XIX y de la primera etapa del siglo XX. Pero que desde hace 90 años esto no opera. Aun cuando en la Constitución del 33 se consignó, inmediatamente se aprobó una ley dejando en suspenso la aplicación de esa norma. Y todos sabemos perfectamente que durante la Constitución del 33, que rigió hasta el 1980, los parlamentos no eran renovados por mitades o por tercios a la mitad de su periodo. En consecuencia, el que haya consignado un texto constitucional semejante norma, en la realidad de los hechos es que nunca se aplicó. Menciona en la legislación comparada el caso de Francia. Y el caso de Francia parece que el ministro de Justicia tampoco está muy actualizado. Porque ya hace varios años la legislación francesa modificó ese sistema
y establece que el Parlamento se elige conjuntamente con el presidente. ¿Y por qué? Porque en Francia la experiencia demostró que con esa renovación a mitad del periodo, el Parlamento terminaba en manos de la oposición y el gobierno tenía que constituirse con un primer ministro y un gabinete nacido de la oposición, lo que dio lugar a lo que los franceses denominaron la cohabitación, en que teníamos un presidente con un signo político y un gabinete del signo político adverso. Y la experiencia y de varios presidentes franceses consecutivamente determinó que todo esto llevaba a la ingobernabilidad. Y con sabia decisión, la legislación francesa desde hace 6 o 7 años eliminó esa renovación y volvió a la elección del Congreso conjuntamente con el presidente de la República, para evitar precisamente esa ingobernabilidad que se veía. Bien, señora presidenta, nosotros no estamos de acuerdo con esa renovación. Y no estamos de acuerdo, entre otras cosas, porque consideramos que este es un país en donde la democracia no está asentada, no es sólida. Y en consecuencia, la propia experiencia histórica nos demuestra lo inconveniente que es. Este sistema de modificaciones o renovaciones por tercios en ese entonces originó, por ejemplo, un profundo enfrentamiento entre el gobierno de Willis y el Parlamento Nacional en 1915 aproximadamente, que originó con el golpe que el Parlamento le da a Willis justo cuando éste preparaba el golpe contra el Parlamento. Y si se revisan los textos de la historia, en el plano histórico netamente, lo que escribe, por ejemplo, Jorge Basadre, o en el plano jurídico lo que escribe Manuel Vicente Villarán, ambos coinciden plenamente en señalar lo tremendamente negativo que resulta para la experiencia política del país este tipo de renovación parcial por tercios. Tengo acá los textos de ambas personas, tanto el texto de Manuel Vicente Villarán como el texto de José Pareja Pasoldán, como el texto de Basadre. José Pareja Pasoldán decía, por ejemplo, al iniciar su gobierno, el nuevo jefe de Estado se encontrará con una mayoría parlamentaria herencia del régimen anterior, indiferente u hostil. En esas condiciones,